acerca de esta pregunta, ¿cierto? Esta provocación que tiene esta conversación. ¿Cómo debemos incidir en el proyecto de ley? Proyecto de ley que hace referencia, ¿cierto?, a la llamada crisis de la ISAPRE, y en particular a partir, ¿cierto?, del informe de la Comisión Técnica Asesora, el cual emanó como hace 2 semanas ya, ¿cierto? Bueno, yo soy el doctor Cristian Rebolledo, soy el presidente del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico de Chile, y bueno, la idea, digamos, que tengamos en el espacio de 1 hora, tal vez 1 hora y un poquito más, ¿cierto?, la posibilidad de conversar y discutir con los panelistas, ¿cierto?, con quienes van a participar de este espacio, acerca de este tema, ¿cierto?, poder reflexionar acerca de conocer tal vez algunos detalles acerca de este informe que les comentaba, y claro, cómo el Colegio Médico eventualmente podría, digamos, incidir acerca de esta temática. ¿Ya? Aprovecho, bueno, de saludar entonces a quienes en este minuto están tanto por el Zoom, que se inscribió harta gente, tengo entendido, y también la gente que está en YouTube. ¿Ya? Además, lo bueno del YouTube es que esta hora algunos es medio complicado. Yo sé que algunos panelistas tuvieron que correr esta hora en Santiago, no es fácil estar disponible esta hora. Lo bueno es que cuando se sube a YouTube después queda, ¿cierto? Entonces no necesariamente la gente que no está viendo en vivo lo va a ver, pues puede verlo más tarde, otro día. Entonces eso da la posibilidad de que el tema, digamos, que la problematización se expanda no solamente al día de hoy. Bueno, nos acompaña para conversar de este tema el doctor Emilio Santelice, ex ministro de Salud, y en esta oportunidad particular, ¿cierto?, tuvo la posibilidad de coordinar esta comisión técnica asesora, y por lo tanto tiene, digamos, bastante información y una visión bien acabada de cuál fue la problemática, digamos, que se le mandata a esta comisión, que fue una solicitud, digamos, una pedida bien compleja, porque por una parte tratar de destrabar esta situación, ¿cierto? Buscando una solución que además, digamos, tratase de mantener cierta estabilidad del sistema. Entonces hay una tensión, ¿cierto?, entre generar una modificación, pero por otro lado con cierta estabilidad. Entonces ahí nos va a poder comentar el doctor Santelice un poco cómo fue, digamos, tratar, digamos, de viabilizar una propuesta en estos términos. Además, nos acompaña el doctor Patricio Mesa, ¿cierto?, que es el presidente del Colegio Médico, la doctora Inés Guerrero, que también nos acompaña del Colegio Médico, ¿cierto?, ella es nuestra vicepresidenta nacional, y también nos acompaña el doctor Rodrigo Julio, que él es el presidente de la Federación de Asociaciones Médicas de Salud Privada. Justo estábamos comentando antes, me preguntaba, son casi o más de 3.000 colegas que trabajan, digamos, y que en el sector privado y que están asociados a algunos establecimientos en la lógica de las asociaciones médicas de distintos establecimientos del sector privado, y que por lo tanto este tema también les resulta muy relevante. Y voy a revisar, no, todavía no llega, nos acompañará, porque justamente lo que comentaba, este horario es medio complicado para algunas personas, Paula Benavides. Ella también participó de esta comisión técnica. Ella es economista, magíster en economía, y actualmente es la presidenta ejecutiva de Espacio Público. ¿Ya? Entonces ella también participó en la comisión técnica y por supuesto tendrá algunos elementos que compartir con nosotros también. Bueno, dicho lo anterior, hecho los vocativos, me gustaría que comenzáramos, ¿ya? Solamente, ¿cierto? Porque, claro, no vamos a partir tan del principio, porque efectivamente la idea es comentar en esta hora en que estamos, ¿cierto? Entonces, solamente quería algunos elementos de contexto, ¿cierto? Bueno, esta comisión técnica que fue, digamos, convocada por la Comisión de Salud del Senado, evacuó, como les decía, hace como 2 semanas, según recuerdo, su informe, ¿cierto? Donde de alguna manera establecía una propuesta para, digamos, responder a este mandato, ¿cierto? Aquí voy a citar textual el mandato que le hace la Comisión de Salud del Senado: entregar elementos técnicos que permitan asesorar a la Comisión de Salud del Senado en la búsqueda de acuerdos políticos para la implementación de los fallos,
asegurando la sostenibilidad del sistema de salud y a la vez avanzando en cambios que apunten a mejorar nuestro sistema de salud. Entonces, claro, digamos, una afirmación o una solicitud que tiene estos como tres componentes copulativos, ¿cierto? Por una parte, que dé respuesta, que asegure la sostenibilidad del sistema de salud, ni más ni menos, y a la vez avanzar en cambio o proponerse, propender a algunas soluciones, algunas propuestas que puedan apuntar a mejorar nuestro sistema de salud. Entonces, en definitiva, digamos, era una pedida bastante compleja, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo tal vez quisiese tocar dos puntos que llaman la atención, que es más o menos lo que se ha establecido y que a mí me gustaría, ¿cierto?, tratar de comenzar la discusión, ¿cierto? Por una parte, una de las cosas que llamó la atención, ¿cierto?, este planteamiento que se hace de responder desde una lógica de seguridad social, ¿ya? Como una acción concreta, se decía que no podrá haber planes que cuesten menos del 7% de las cotizaciones, ¿ya? O sea, se termina la posibilidad de que existan los excedentes, que se devuelvan a las personas y por lo tanto ese monto en vez de que se devolviese es parte, digamos, de la cobertura de los usuarios. Lo cual, digamos, tiene cierta lógica de seguridad social, que por una parte, digamos, es bien interesante. Se introduce este concepto de la mutualización de la deuda, concepto a mí que me gustaría, digamos, que el doctor Santelice profundizase, ¿cierto? Entonces, claro, al final esta mutualización por los cobros excesivos iría a romper un poco desde mi perspectiva, ¿cierto? Esta lógica de que la deuda era como individual, ¿cierto? Y rompe esta lógica de que la contribución individual está vinculada a las personas, sino más bien se distribuye, lo cual me parece, digamos, que sería un tema en el cual sería interesante profundizar. Esto se vincula con un nuevo cálculo, que es una de las cosas que más llama la atención, ¿cierto? Que en algún minuto se hablaba de 984.000 millones, entonces ahora el informe más bien hablaba de 402.000 millones. Una de las cosas que más ha llamado la atención, y yo creo que ese es otro tema, digamos, que sería interesante comentar. Y el otro elemento, el tercer elemento con el cual me gustaría partir, es con esta idea, ¿cierto?, de que la deuda, ¿cierto? Perdón, el pago sería a lo largo de 10 años, entonces establece esta temporalidad que harto tiempo. Entonces, bueno, tal vez, digamos, como resumen, tal vez esas tres primeras líneas, sería interesante comenzar. Me gustaría pedirle en este caso al doctor Santeliz inicialmente, si es que quisiese agregar o profundizar respecto de los elementos que he comentado y que de alguna manera es una suerte bien inicial de idea fuerza que contiene este informe. Entonces, Emilio, por favor, si es que quisiera comenzar por Sí, ahí. cómo no. Muchas gracias por la invitación. Estábamos totalmente coordinados con Paula Benavide, ella se viene sumando ahora. Mucho Tra- gusto. Trabajamos durante 3 meses juntos, ella representando espacio público y yo como coordinador. eh, un elemento que nada más que quería, el doctor Reyes está un poco ansioso porque habla de explicación del perdonazo. Eh, ya va a haber tiempo, doctor Reyes, de poderle clarificar de qué se trata. Nada más que para introducir, efectivamente, esta comisión está formada por personas desde todas las sensibilidades políticas. Está también el Ministerio de Salud, con sus asesores ministeriales y asesores jurídicos. Estaba el Ministerio de Hacienda participando, con un representante del ministro Marcel. Estaba también todo el equipo técnico de la Superintendencia de Salud, que era la que realizaba los cálculos, y se usaba todas las bases de datos oficiales, y los cálculos se hacían sobre los documentos y las datas oficiales del Estado de Chile. Y estaba en representación de los centros de estudio la economista Paula Benavide, que también nos acompaña, y estaba también el economista de la Facultad de Economía de Álvaro Clark, y también de la Libertad y Desarrollo Paulo Iguren,
y Teresita Santa Cruz, de la Fundación Jaime Guzmán. Un elemento que faltó, Cristian, fue que otra de las directrices del mandato, asociada a las que tú muy bien señalabas, que era viabilidad financiera, proteger a los pacientes en primer lugar, viabilidad financiera para lograrlos, y fue que teníamos que ser con un irrestricto apego a los fallos. Y eso también era parte de la ecuación que lo hacía, como tú bien decías, complejo, lo hacía más complejo. Entonces, todas las decisiones tuvieron que considerar esas directrices. Y para entrar entonces en materia, la primera pregunta que hacía y para poner en la misma orientación a Paula, lo que nos pregunta el doctor Rebolleo, Paula, es acerca de la mutualización. Y hago el contrapunto, Cristian. Lo que ocurre es que cuando uno tiene un gasto asociado o tiene que hacer devoluciones en un seguro colectivo, la lógica de los cálculos se hace con la metodología colectiva. Y de hecho, desde el punto de vista jurídico, nosotros en el informe mostramos que los fallos que también se pormenorizan en el informe, los fallos individuales, siempre tuvieron una lógica individual en donde no se consideraba devoluciones. Y de hecho, había algunos reclamos hacia la Corte Suprema en donde explícitamente los usuarios pedían devoluciones y la Corte no lo consideró. En cambio, en esta oportunidad, que la Corte falla colectivamente, determina la devolución también porque el concepto subyacente es un concepto colectivo. Entonces ahí es bien interesante porque hay una consideración jurídica que conversa con el concepto técnico que quizás Paula quiera referirse con mayor detalle, asociado a cómo se deben hacer los cálculos cuando tú tienes que hacer cualquier tipo de consideración, en este caso, devolución de exceso para los afiliados. Se tiene que hacer de manera colectiva. No sé, Paula, si tú quieres, les debo comentar que el espacio público precozmente había presentado un análisis muy pormenorizado y que fue también parte de los insumos en donde ellos fundamentan muy bien el aspecto de la mutualización. Sí, por favor, Paula. Ya lo habíamos presentado, habíamos avisado que venía un poco atrasado y entró justo, digamos, a profundizar en este asunto. Así que, por favor, si pudiese comentarnos este tema. Muchas gracias, doctor Rebolledo, y aprovecho por agradecer al Colegio Médico, a todas sus autoridades por la invitación a este seminario y también por la instancia de abrir un espacio de conversación en torno a los desafíos que está enfrentando el sistema de salud privado y la discusión tan contingente sobre este proyecto de ley corta ISAPRE. Así que muchas gracias en primer lugar. Me sumo también ahí a las palabras que decía el doctor Santelice respecto del trabajo técnico, que fue un trabajo colectivo, y también aprovecho la oportunidad para agradecer todo el soporte técnico que tuvimos desde el Ejecutivo, desde la Superintendencia de Salud, Ministerio de Hacienda, que si no hubiese sido posible hacer el trabajo. Y entrando en la materia que consultaba el doctor Rebolledo, respecto de, comillas, lo que se ha llamado perdonazo o algo que salió mucho en los titulares, digamos, no es un elemento central del informe, pero ha tenido mucha repercusión, que es la forma en que se propone determinar la deuda, ¿cierto? Porque los fallos de noviembre del 22 de la Corte Suprema sientan una nueva jurisprudencia sobre tabla de factores, y lo que hace el informe técnico es proponer una forma para determinar esos montos en el entendido que los fallos no establecen la manera de hacerlo, sino que establecen ciertas directrices y quiénes son los sujetos que deberían recibir, ¿verdad?, esta devolución de pagos en exceso. Y en ese sentido, cuando se hizo el análisis de cómo se tenía que determinar este pasivo o esta deuda, se buscó aportar esta certeza jurídica en dos ámbitos. Uno es la existencia de una cotización legal de salud, que creo que ha sido un tema menos controversial,
pero es importante destacarlo, porque en el fondo existe una cotización legal del 7% y producto de los fallos hay personas que pueden quedar cotizando 1 o 2% de su salario. Entonces, la forma en que se determina este pasivo es tomando en consideración que hoy día en la ley existe esta cotización legal de salud. Después podemos profundizar más en esa materia. Y el segundo elemento tiene que ver con la mutualización. Entonces, hay dos grandes temas ahí que generan un cálculo que es distinto y que son sistémicos, si se fijan. Lo del 7% es un análisis sistémico de la existencia de una cotización de seguridad social, y el segundo de la mutualización también. ¿Y en qué contexto se da? En que para determinar lo que dice el fallo, cuáles fueron las cantidades percibidas en exceso que se tienen que devolver, no puede hacerse a nivel individual únicamente, sino que tiene que hacerse a nivel sistémico. Y de haber aplicado la tabla, hubiesen habido precios que hubiesen subido, otros que hubiesen bajado. Y por lo tanto, y eso es simplemente lo que es la lógica inherente de un seguro, ¿verdad? Y de este tipo de instituciones, donde hay subsidios cruzados entre los distintos beneficiarios, y esa es la forma que entendemos correcta de poder implementar sistémicamente los fallos. De hecho, en el informe se muestran los datos de que durante ese periodo, ¿verdad?, no existieron recursos percibidos en exceso que hubiesen generado otras utilidades, y en varios de esos periodos las pérdidas son significativas. Lo que señalaba el doctor Santelices también es bien interesante, que fue discutido en el trabajo de la comisión técnica, que previo a esta sentencia que tuvo efectos generales, todos los fallos anteriores que eran, digamos, a nivel individual y que solo afectaban, digamos, a los intervinientes en esos recursos de protección, no se ordenaba restituir las cantidades cobradas o percibidas en exceso por la ISAPRE. Y esto fue, en el fondo, un cambio cuando se pasa a un digamos, un fallo que tuvo efecto general o alcance general y se ordena restituir estas cantidades cobradas o percibidas en exceso. Y entonces la propuesta es cómo se interpreta lo que es percibido en exceso a nivel sistémico más que a nivel individual. Y solo para cerrar, decir que eso derivó en un monto que está en el informe, que es de más o menos 450 millones de dólares, que obviamente incluso es un monto mayor que todo el patrimonio de las ISAPRES en el sistema, es una cantidad elevada, que es comparable más o menos a todas las utilidades que se recibieron por el sistema ISAPRES entre el periodo 2012 y 2020, y que digamos, durante todo el periodo en que se deba devolver, adicionalmente se apoya lo propuesto por el Ejecutivo de que las ISAPRES no puedan hacer retiros de utilidades. Eso es más o menos el contexto. Entonces, es bastante distinto un perdonazo, sino que en realidad es cómo se entrega certeza jurídica para la implementación del fallo en este ámbito retrospectivo y con una mirada sistémica, y cautelando además que no existan retiros de utilidades hacia adelante mientras se hacen estas devoluciones. Súper. Bueno, muy clara la explicación, le agradezco, y solamente quisiese abusar, digamos, de la posibilidad que tenemos de preguntarle tanto al doctor Santelices, ¿cierto? Como nos está comentando Paula también, antes de pasar, digamos, a abrir un poco la palabra con los colegas, ¿cierto? Este tema de los 10 años, ¿ya? El tema de los 10 años, que este plazo, ¿cierto? Esta temporalidad que 10 años es harto. Entonces, tal vez aprovechar de preguntarle eso, cómo surge, digamos, y además entendiendo, como bien planteaba Emilio, que había gente de varias posiciones, digamos, incluso gente que estaba, digamos, representando al Ejecutivo, gente del Ministerio, gente de la Superintendencia, cómo, digamos, si había unanimidad, cómo se alcanzaron los consensos respecto de este asunto, porque esas dos cosas, ¿cierto? La temporalidad, cómo surge, y de alguna manera cómo la acuerdan entre todas estas visiones Bueno, que estaban presentes. La verdad es que nosotros fuimos muy disciplinados y respetuosos del mandato que nos dieron. Y como tú señalaste, Cristian, el mandato nos hacía exigible a nosotros una propuesta fundada que buscara preservar y no poner en riesgo los cuidados que pudiera tener la población o las consecuencias que podría tener en la población, tanto pública y privada, por un desplome del sistema de salud desde la caída de la ISAPRE, porque no vamos a comentar, pero ahí se podría producir un efecto dominó, toda vez que caerían también muchos prestadores.
Dicho eso, y teniendo en consideración los otros elementos, que era sustentabilidad financiera y apego al fallo, cuando nosotros llegábamos a esa cifra una vez de haber hecho análisis, no es que nosotros hayamos ido a buscar en planilla Excel qué número nos calza, nosotros, y por eso nos demoramos 3 meses y los 2 últimos meses trabajamos todos los días, porque hubo mucho trabajo de análisis a objeto de poder entender estas variables y poder conciliarlas, y después pedíamos los estudios a la super. O sea, aquí hubo un tema de generar conceptos, principios, y de allí entonces hacer las preguntas pertinentes a la SUPE para los cálculos, sin saber qué número iba a salir, y salió el que ya ha comentado Paula. Entonces, lo que ocurre acá es que efectivamente lo que se pide es que nosotros demos la sustentabilidad financiera. Entonces, cuando llegamos a los 450 millones de dólares, y se va a los indicadores, que es una vertiente que nosotros no profundizamos, que es la vertiente que cualquier institución financiera que tiene que informar en la Comisión del Mercado Financiero, tiene que tener indicadores que le den sustentabilidad al sistema. Y en este caso, al igual que ellos, en este caso se supervisan desde la Superintendencia de Salud, los indicadores financieros, la ISAPRE, antes del fallo están bastante al límite. Los indicadores de patrimonio, los indicadores de solvencia están al límite. Cuando nosotros recogíamos los 450 millones y los llevamos a los indicadores, el sistema caía. O sea, lo que debía hacer al día siguiente el regulador es decir, vengan todas las carteras al sistema porque no tienen solvencia financiera. Entonces, la forma de resolver ese impacto era generando el pago en un plazo de 10 años. Desde allí surge y se genera esta propuesta, entendiendo que el mandato de los senadores, el sistema no se puede desplomar, por lo que ya hemos conversado. Y de ahí surge entonces el tema de los 10 años. Y alguien preguntaba recién si durante los 10 años no van a tener utilidades. No van a tener utilidades, porque se calcula que son 45 millones de dólares y si los tuvieran no van a poder tampoco, de acuerdo a la propuesta nuestra, hacer uso de esas utilidades, porque todo se tiene que dedicar al pago de la deuda. Súper. Muchas gracias, Emilio, por la explicación. No sé, Pablo, si quisiese agregar algo a ese punto. Muchas gracias. Quizá como compartir adicionalmente que uno de los primeros elementos que vimos fue ahondar en cuál era la situación financiera actual de las ISAPRES. Y aquí un tema que a mí me parece importante y a la luz de lo cual, en línea con el mandato que describía el doctor Santelice, ¿verdad? De que hay un fiel cumplimiento de los fallos, pero adoptando medidas para que no se generara un colapso del sistema. Se llegaron a las propuestas que se hicieron, y cuando enfatizo este diagnóstico inicial de cuál es la situación financiera, es porque creo que es bien importante hoy día visibilizar realmente el impacto que tienen los fallos sobre una situación que es muy precaria. Mi impresión muchas veces cuando veo esta discusión es que como que se tiende a veces a pensar, no, pero es difícil que esto vaya a quebrar, no, quizás no es tan malo. Entonces, lo primero que quisimos poner a la vista es, mire, esta es la situación financiera actual, concreta y específica, como describía el doctor Santelice, ¿verdad? Si bien en el 2023 hubo algo de recuperación, los indicadores están en muchos casos al límite y por lo tanto la capacidad de absorber el impacto de los fallos que se describe en el informe, que es una caída de ingresos más o menos en promedio a nivel de sistema de 23%, es decir, el impacto de los fallos lleva a ingresos ordinarios, digamos, de la operación que quedan muy por debajo de lo que es el costo de las prestaciones que las ISAPRES hoy día enfrentan en prestaciones de salud y licencias médicas. Entonces, ese es el punto de base. Y sobre ese punto de base, también recalcar que para encontrar las medidas que permitieran cumplir el mandato, el otro criterio que siempre enfatizamos fue que tenga sustento técnico, porque es verdad que en un proceso de discusión surgen muchas medidas y algunas creativas, pero el criterio, y yo creo que con el que estuvimos firmes siempre todos, es que hubiese un sustento técnico para ello. Muchas gracias. Bueno, quisiese darle la palabra, ¿cierto?, a los otros
integrantes del panel, haciendo justamente tal vez un enlace con este último elemento, porque una perspectiva que es razonable, digamos, que además preocupe particularmente tanto al gremio médico como en este caso particular, ¿cierto? A la Federación de Asociaciones de Médicos que trabajan en el sector privado, es la perspectiva de los prestadores, ¿no? ¿Cierto? Cómo de alguna manera se considera o cómo se ven afectados en este escenario desde la perspectiva particular de los prestadores, tanto institucionales como individuales. Entonces, bueno, quisiese darle la palabra inicialmente al doctor Julio y bueno, después el doctor Mesa como dueño de casa al final, por cierto. Así es que eso, doctor Julio, quisiese saber, digamos, cuál es su opinión, sus perspectivas que han comentado, ¿cierto?, al interior de la federación a la cual usted representa. Muchas gracias, Cristian. Primero me presento, mi nombre es Rodrigo Julio, yo soy cirujano vascular, trabajo la mitad de mi tiempo en el Hospital del Salvador y la otra mitad de mi tiempo en Clínica Indisa y en el Instituto Nacional de Heridas, que es un instituto dedicado al trabajo en heridas crónicas. De hecho, vengo saliendo de un seminario que se hizo por la canasta GES y FOFAR, que estuvo muy interesante. Así que estoy en el centro de eventos y deben pasar gente por detrás. Primero que nada, a tu pregunta respecto a cuál es el impacto que esto puede generar en los prestadores de salud, hay que evaluarlo un poco a través de lo que significa la cadena de pagos. Nosotros los médicos en la salud privada trabajamos fundamentalmente a través de una relación de servicio entre el prestador institucional con los médicos. No tenemos un horario, sino que nosotros trabajamos en función de producción, por llamarle de alguna manera. Es decir, mientras más tiempo trabajamos en una institución, más es lo que se puede llegar a ganar. Hay médicos que trabajan de 8 de la mañana a 9 de la noche, más de 12 horas diarias, por lo tanto pueden ganar más, que no es la idea, creo yo, en la vida, pero eso más o menos funciona. Una vez que el paciente se va de alta, la clínica hace la cuenta de atención médica, esta se va a la ISAPRE, y una vez que la ISAPRE emite la factura respecto al pago, recién ahí se genera el pago. Por lo tanto, hay un tiempo desde que el paciente se va de alta hasta que la ISAPRE acepta la cuenta, en que se llama deuda en tránsito y que no está fiscalizada ni estimada por las garantías ni nada de eso. Por lo tanto, cada ISAPRE representa en cada una de las instituciones privadas entre un 13 y un 20% del total de los pacientes que se atienden. Por lo tanto, la caída de un ISAPRE implicaba o implica la reducción de cerca de un 20% de los ingresos de cada prestador. Por lo tanto, como dijo bien el doctor Santelices, una caída en masa de las ISAPRE implicaba también la caída de los prestadores, con lo cual hay que considerar que los prestadores privados de salud no solamente atienden al 1.800.000 hoy día de los pacientes ISAPRE, sino que al 50% de los pacientes FONASA. Por lo tanto, la caída de los prestadores institucionales finalmente redundaba en una reducción de la oportunidad de atención y eso implicaba la migración de todo ese volumen de pacientes a atenderse al sistema público de salud y, insisto, trabajo en un hospital público que ya está colapsado. Nosotros tenemos una lista de espera de atención por especialistas en patologías no graves porque tenemos, por suerte, el Oriente de Santiago tiene una muy buena gestión desde el punto de vista del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, lo cual nos permite priorizar algunos pacientes más graves, pero no todos los servicios funcionan así, y por lo tanto esos pacientes iban a ir a engordar la lista de espera de atención por especialistas, porque simplemente se produce una reducción de la oportunidad de atención. Por lo tanto, la implicancia que iba a tener la caída en masa de de las ISAPRES implicaba eventualmente un riesgo de quiebra de los prestadores institucionales, sobre todo aquellos más grandes que son los que tienen la capacidad de resolver. Hay que entender también que los prestadores institucionales no solamente hacen la atención en la modalidad de libre elección de los pacientes FONASA, sino que un número importante de GRD y leyes de urgencia que se atienden en clínicas grandes, digamos, y que los hospitales no tienen capacidad de resolver. Estamos hablando de patologías graves como aneurisma roto, yo soy cirujano vascular, así que lo he vivido, o infartos agudos del miocardio, etcétera, y un largo etcétera de patologías que se pueden producir, que son los que activan finalmente las leyes de urgencia, y por lo tanto eso también iba a impactar en aquellos pacientes de urgencia que terminaban por razones de necesidad o de colapso de los servicios de salud en algún centro de atención privado de salud que, por lo tanto, aporta en eso. Y ese concepto yo creo que es relevante y es lo que, a mi gusto, hay que trabajar más adelante en un modelo de integración que sea mucho más intenso entre los privados y los públicos. Respecto, no sé si quieres que ahora comente
el análisis que nosotros hicimos respecto a la propuesta de la Comisión Técnica, Cristian, o lo Sí, por dejamos para... favor. No, por favor. A ver, nosotros hicimos harto estudio previo a esto, entregamos un documento extenso de 30 y tantas páginas que se lo entregamos al presidente de la Comisión de Salud del Senado y que esperamos que haya llegado a la Comisión Técnica, no sabemos si llegó o no, pero en que básicamente el análisis que estaba haciendo, el análisis final con el cual sacó la Comisión Técnica respecto al cálculo de la deuda y el análisis sobre la reducción de los ingresos por parte de la ISAPRE y la forma de pago que establece la Comisión Técnica, no hay nada que agregar. Coincide con los análisis que nosotros habíamos hecho al respecto. La verdad es que no veíamos ninguna manera de dar estabilidad financiera al sistema si no era jugar con la fórmula de cálculo, y ustedes agregaron lo de la mutualización, lo que me pareció correcto. Sí, efectivamente, después de leer el chat, creo yo que hubo cierta irresponsabilidad por parte de algunas autoridades, particularmente el superintendente, en haber reflejado una cifra que fue un cálculo matemático simple, sin aplicar criterios, ningún criterio de análisis respecto al monto de la cifra, y expuso una cifra enorme de 1.400 millones de dólares que obviamente no generaba ningún tipo de sustentación en las ISAPRE, lo cual provocó desde el inicio de la crisis, una vez que el superintendente expuso esta deuda, una incertidumbre tremenda, lo cual significó un retardo en el pago por parte de las ISAPRE a las prestaciones que se estaban haciendo, lo cual obviamente nos parece muy mal. Ahora, hay varios puntos que hace la Comisión Técnica, de los cuales a nosotros el doctor Mesa nos pidió que aspecto extra nosotros pudiéramos agregar a lo que la Comisión Técnica ya hizo. Nosotros nos pareció muy buen trabajo lo que hizo la Comisión Técnica, por lo tanto no hay algunos elementos sí que nos gustaría agregar. Compartimos, por ejemplo, que es necesario establecer mecanismos de contención de costos basados en GRD o pago en base a resultados. Ahora, lo que sí no está estipulado, y me imagino que habrá que trabajar en eso, establecer cuáles mecanismos de licitación de insumos, por ejemplo, porque lo que está buscando es la contención de costos, digamos, pero sin embargo la contención de costos no tiene que implicar, por ejemplo, que ese costo no sea a partir de un insumo de mala calidad, que por ser barato simplemente va a quedar dentro de esto. Por lo tanto, nos parece importante ver los mecanismos en los cuales se pueden realizar estas licitaciones. Yo en particular soy referente técnico en el Hospital del Salvador en cuanto a licitaciones se refiere, y nosotros somos súper estrictos en cuanto a la calidad de los insumos que se está presentando. Así que creo yo que agregarle una cápita a la Comisión Técnica respecto a cómo se tienen que establecer a través de un mecanismo tipo licitaciones parecido, muy parecido. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que estamos haciendo, por lo menos en el área oriente de Santiago, respecto a las licitaciones, y yo imagino que en el resto del sistema de salud público también se está haciendo, respecto a la calidad de los insumos y las posibilidades que podríamos tener de terminar contratos con las empresas por productos, ya sea por reposición o por mala calidad, ¿ya? Ahora, en cuanto al marco normativo de los subsidios de incapacidad laboral que hace la Comisión Técnica, eso nos parece un aspecto clave del gasto. O sea, uno de los gastos más importantes, no solamente de la ISAPRE, sino que también de FONASA, son las licencias médicas. Claramente hay que hacer una instancia diferente respecto a las licencias médicas, tiene que haber una normativa diferente. En el informe hacen algunas propuestas al respecto que están bastante buenas. Nosotros incluso pensamos que esto debería ir más allá. Creemos que ojalá separar el aseguramiento de los subsidios de incapacidad laboral en una instancia completamente distinta, con un presupuesto distinto, que puede ser parte del 7% que vaya a un fondo solidario de incapacidad laboral, pero que definitivamente parar esto de que irse de vacaciones con una licencia médica es algo que hay que tratar de detenerlo de alguna manera. Por lo tanto tiene que tener algún costo para, como pasa en muchos países, digamos, del mundo, en la cual el tener una licencia médica tiene que estar muy bien justificada, y por lo tanto el marco normativo en relación a eso tiene que ser muy fuerte. Y como les dije, creemos que sería ideal poder separar todo lo que es los subsidios de lo que es el aseguramiento en una entidad diferente, idealmente, con capacidades fiscalizadoras que estén fortalecidas, junto con obviamente el fortalecimiento de la legislación y de las sanciones al mal uso de las licencias médicas. Respecto al fortalecimiento de la institucionalidad, compartimos la idea de que exista un consejo asesor que vaya mucho más allá. El mejor ejemplo fue este cálculo que hizo el superintendente, que lo lanzó al público, digamos, sin mayor análisis al respecto. Por lo tanto, claramente se necesita un consejo asesor que vaya dando pautas, sobre todo si vamos a entrar en un proceso de reforma del sistema de salud que va a ser bastante más intenso y más potente al respecto.
Nosotros sí creemos, y en eso compartimos con el Colegio Médico, que en este consejo asesor debe estar un representante de los médicos, debe estar un representante de quien hace el trabajo con los pacientes. Nos parece fundamental porque, por lo que yo leí en el informe técnico, estaban solamente entidades técnicas representadas, sin embargo, no está precisamente quien hace el trabajo directamente con los pacientes, que somos los doctores, los médicos y en general las profesiones de la salud que deberían tener algún grado de representación de alguna manera, hay que buscar alguna forma, pero tienen que estar representados aquellos que hacemos el trabajo con los pacientes, ¿ya? Y poder aportar insumos, digamos, en la práctica misma. Hemos visto muchas veces que los gestores sacan ciertas deducciones que después llevarlos a la práctica es bastante más complejo si es que no hay un representante de quien hace el trabajo en terreno directamente con los pacientes. Consideramos también necesario, y eso nos echamos de menos en el informe técnico, que las facultades reguladoras de la superintendencia respecto a la generación de garantía y pago a los prestadores, yo ya lo dije hace un momento atrás, nos parece que la superintendencia debería fiscalizar desde el minuto en que el paciente se va de alta y no desde el minuto en que la ISAPRE emite la boleta. ¿Por qué? Porque se genera esta deuda en tránsito o deuda no facturada que finalmente, y el mejor ejemplo fue la caída de la ISAPRE Más Vida, donde esos pagos simplemente desaparecieron. Es decir, nosotros trabajamos, los médicos que trabajaron, que hicieron prestaciones, jamás se les va a reembolsar aquellas prestaciones que hicieron porque no estaban contempladas en ese aspecto. Por lo tanto, sí creemos que las facultades de fiscalización, no solamente hacia la ISAPRE, sino que también hacia los prestadores institucionales, y buscar mecanismos que nos permitan, hay hoy día tremendas herramientas en inteligencia artificial que nos permitan decir cuáles son los elementos que tienen que estar contenidos en un programa y que sale rápidamente desde el prestador hacia todo el camino que tiene que recorrer esa instancia. Compartimos también la idea de separar la ley corta del fortalecimiento de FONASA. Nos parece clave hoy día FONASA, el comportamiento histórico de FONASA, donde los reajustes de los aranceles y de las prestaciones han sido históricamente por debajo del IPC, pensar en un seguro único de salud, en la cual un médico, nosotros hoy día tenemos la posibilidad de decidir si queremos trabajar en el sistema público o en el sistema privado. Aquellos que trabajan en el sistema privado, si solamente existe un único pagador como FONASA, simplemente al no irse reajustando los aranceles en el tiempo, el sueldo simplemente va bajando. Por lo tanto, desincentiva el trabajo en ese aspecto, por lo tanto, se reduce también la oportunidad de atención o desincentiva a los médicos a estar afiliados por FONASA. Entonces, creemos que el ideal sería un FONASA con un gobierno corporativo que vaya más allá de los gobiernos, tipo Banco Central, en el cual sea independiente de las políticas de salud ideológicas que tenga cada modelo de gobierno y que nos permita generar políticas que vayan permitiendo tanto la actualización de los aranceles y los reajustes en el paso del tiempo. Al mismo tiempo, también decir que el modelo multiseguros que también nos están ofreciendo, solamente una cápite, digamos, recordar que cuando existe un seguro, ese seguro es complementario, ese seguro complementario no incluye el honorario médico, digamos. O sea, cuando se habla de que vamos a hacer un seguro complementario, básicamente por lo que cobra la clínica y no en realidad al médico le pagan el arancel FONASA. Por lo tanto, ese modelo también hay que trabajarlo. Hay que recordar que los seguros complementarios hoy día están fiscalizados por la Comisión del Mercado Financiero y no tienen un criterio sanitario de fiscalización. Por lo tanto, también ahí hay que hacer algún trabajo desde el punto de vista de legislación respecto a qué va a pasar con estos seguros complementarios en cuanto a su fiscalización desde el punto de vista sanitario, ¿ya? Creemos que hay más cambios acotados al sistema de ISAPRES que habría que hacerle. O sea, está claro el plan único de salud que nos permita comparar todos los planes con el resto, un fondo de compensación de riesgo que permita evitar la cautividad de los pacientes. Ese fondo de compensación de riesgo debería estar incluido en la ley corta, ya que una vez que se entre en vigencia la ley, probablemente un par de ISAPRES van a quebrar. Por lo tanto, sus pacientes pueden tener la posibilidad de poder, si es que quieren mantenerse en el sistema privado de salud, puedan cambiarse de ISAPRE y no esperar a que la cartera completa de pacientes sea comprada por algún grupo económico o algo así, sino que tengan la posibilidad de emigrar. Por lo tanto, ojalá ese fondo de compensación de riesgo sea creado previamente. Creo que Súper. por ahora es cuanto tengo que decir. Disculpa si me... No, súper. Bien. Bueno, son varias cosas que, bueno, yo ha habido harta instancias para irlo comentando. Doctor Mesa, la doctora Inés Guerrero también, si es que quisiesen La doctora Guerrero, por favor, también. nuestra vicepresidenta que está ahí atenta. Vicepresidenta.
Sí, muchas gracias. Bueno, para nosotros como colegio es muy importante tener esta instancia de conversación porque es un tema que obviamente que a todos los médicos nos mantiene en alerta de ver qué es lo que pasa. A lo mejor lo que yo voy a decir no es tan popular, pero yo creo que el modelo de salud privado es un modelo que requiere profundas modificaciones. La verdad es que la pandemia develó la fragilidad del sistema. Obviamente que eso no ha sido bueno y está claro también de que puestos en un trance muy histórico después de una pandemia como la que tuvimos, eh, FONASA en este minuto no está en condiciones de hacerse cargo de los 3 millones de usuarios de ISAPRE, con todo lo que significan las listas de espera, las atenciones desplazadas, y eso nos lleva a que, si bien entendemos que el modelo de atención de ISAPRES a lo mejor no, o sea, yo tengo el convencimiento de que no ha sido un buen modelo de negocio, ya que no, puesto así, ya estamos en una crisis tremenda, muy compleja. Siento que tampoco estamos en condiciones de decir, listo, murieron y ahí quedaron, por lo que yo agradezco a la comisión el trabajo que han realizado, que ha sido un trabajo serio. Entiendo las vicisitudes y las inquietudes que se producen en todos nosotros cuando nos dan un monto y después resulta que es menos de la mitad del monto, porque obviamente que esto se ha ido haciendo sobre la marcha, nadie estaba preparado para hacer esto y hay que ir tomando cada vez más elementos y a mí, por supuesto, me gustaría justamente saber cómo vamos a seguir más adelante, porque siento que estamos en un camino que todavía no se ha recorrido por completo y que por supuesto nos deja a todos nosotros, particularmente los médicos. Yo trabajo fundamentalmente en el sistema público, pero aún así soy usuaria del sistema privado, nos deja a todos de alguna manera en una condición compleja de inseguridad, de inestabilidad, de incertidumbre, en lo personal y en lo profesional, porque tampoco sabemos cómo vamos a seguir haciendo nuestras prestaciones a nuestros usuarios. Entonces, fundamentalmente agradecerles esto, que tengamos estos espacios. Creo que son espacios en los que es importante que todos manifestemos con altura de miras cómo podemos avanzar, porque en realidad creo que no es algo sencillo, no es 2 más 2, 4 y esto se solucionó. Creo que es un problema complejo, se requiere de muchas voluntades, se requiere de acuerdos políticos, se requiere de acuerdos realmente macro para poder llegar a una solución que realmente deje medianamente conforme, empezando con nuestros pacientes. Y después, por supuesto, por los prestadores individuales que somos nosotros, como también los prestadores institucionales. Así que eso, pues agradecerle a todos ustedes. Yo tomo nota de muchas de las cosas que han ido diciendo, porque de alguna manera nos permite llevar una discusión al interior de nuestro colegio con mayor altura de miras y sin mucho apasionamiento, pero sí con harta rigurosidad, que es lo que yo espero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guerrero. Doctor Mesa. Muchas gracias. Bueno, la verdad, en representación del Colegio Médico, del Consejo Nacional, quiero agradecer a los participantes, no solamente por estar en este momento acá, sino que además por haber hecho este trabajo que han hecho llegar a la Comisión de Salud. Yo quiero destacar algo, que este informe que hizo la Comisión de Expertos, el Consejo Asesor, fue totalmente consensuado por todos sus integrantes, y eso demuestra que hay un interés real y un esfuerzo por llegar a consenso para que se cumpla el fallo, sin que ponga en inestabilidad el sistema que hoy, porque eso creemos que pudiese tener riesgos muy grandes para los prestadores, pero también para los usuarios, tanto el sector privado como el sector público. Por eso agradecemos mucho este esfuerzo. Por otro lado, como ya todos sabemos, el informe no es vinculante, por lo tanto, para aquellos que tengan dudas, va a ser a nivel parlamentario, donde están todos los que nos representan, que fueron elegidos democráticamente, donde van a poder apoyar, mejorar, complementar, discutir ampliamente esto, y ellos son los que van a resolver cuál es el proyecto de ley definitivo. Pero nosotros creemos que hay un esfuerzo genuino justamente de que se cumpla el fallo, que no se ponga en riesgo la estabilidad del sistema, que se ponga en el centro de esto a los usuarios, que es lo que a nosotros nos interesa, y a los prestadores en particular nos interesa mucho a nosotros, puesto que nosotros representamos la voz de las y los médicos de nuestro colegio. Y obviamente nosotros creemos que la mejor solución va a ser aquella que no ponga en riesgo, digamos, a la comunidad, puesto que si nos equivocamos, y esto es un llamado que hacemos todos, más allá del pensamiento individual que cada uno de nosotros pueda tener, creemos que acá tenemos que buscar una solución que efectivamente, en la cual no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos pudiese tener consecuencias muy devastadoras para el sistema de salud en su conjunto en nuestro país.
Por lo tanto, quiero reiterarle y además quiero seguir más que escucharme yo mismo, quiero escucharlo a ustedes en relación a otros temas que ya se han planteado en la discusión. Así que adelante, doctor Rebolledo. Súper, muchas gracias. Yo justamente estaba mirando, hay como 3 chats, pues, hay uno de pregunta y respuesta abajo. Estaba mirando aquí el chat del seminario y además el YouTube. En general, digamos, algunas cosas que me parecen interesantes que se han comentado aquí. Por ejemplo, aquí hay una pregunta que dice, voy a hacer una síntesis, ¿cierto? Pero en términos generales, en lo que va del año, en este periodo de crisis, ha habido ISAPRES que han bajado las coberturas pactadas con los usuarios, debido a justamente la falta de pago a prestadores, los incumplimientos eventualmente con prestadores institucionales, y eso ya ha generado, digamos, algunos efectos que son bastante prácticos, directos, en lo que refiere al acceso a prestaciones por parte de los usuarios. ¿Cómo eso, digamos, que ya ha producido un efecto real, podría asegurarse, digamos, que va a quedar resguardado, digamos? Es decir, el no pago a los prestadores, que finalmente igual termina impactando en los usuarios. Y bueno, para aprovechar de un poco el vuelo, otros comentarios hacen referencia justamente a aquí uno muy interesante que hace el doctor Fidel: ¿qué distancia hay entre asegurar la sostenibilidad del sistema y asegurar la sostenibilidad de cada una de las ISAPRES? ¿Cierto? Pensando que claro, aquí el mandato habla más bien del sistema, pero por otro lado, claro, finalmente una de las características que tiene esta, que son aseguradoras individuales. Incluso es más, ¿cierto? Dentro del mismo informe sale que a pesar de estas condiciones, hay algunas ISAPRES que ya tienen, digamos, dificultades que son bastante irreversibles desde el punto de vista financiero. ¿Cómo esos elementos podrían quedar considerados en la propuesta de la Comisión Técnica? Principalmente al doctor Santelice y a Paula Benavides. Primero quiero reiterar un tema que creo que no nos debe hacer perder las ramas, como dice el dicho, que las ramas no nos dejen ver el bosque o algo así. En primer lugar, y se los dije cuando estuve presencial con ustedes, pedirle a los colegas que procuren no matar al mensajero porque trae malos mensajes, porque uno de los colegas planteaba acá que lo que nosotros habíamos hecho, ojalá que no quedara impune. Espero que cuando él señala eso no esté pensando en enviarnos un sicario. Por otro lado, lo que quiero destacar es que aquí la discusión no es si se salvan o no se salvan las ISAPRES, la discusión es mucho más de fondo y tiene que ver con que efectivamente, y forma parte de la sección 5 de nuestro informe, nosotros también a los legisladores les planteamos que tenemos que avanzar en una reforma y les decimos explícitamente con urgentísima prioridad, digamos. ¿Y por qué lo señalamos? Porque vemos que esta crisis tenemos que leerla como una etapa de transición para dar cambios y generar medidas que resuelvan un tema que se viene discutiendo por 10 años. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿desde dónde nos paramos para poder hacer eso? De un sistema que se puede caer y puede quedar con consecuencias insospechadas, y ahí no tendríamos que hablar de reforma, sino que de reconstrucción, o entendiendo que hay muchos problemas, como ya se han comentado, y que generan malestar, como también se ha señalado. Nosotros tenemos la capacidad de mirarlos más arriba y decir, bueno, resolvámoslo, aquí están las medidas técnicas, para que a continuación podamos avanzar en temas de política pública que nos permitan tener un sistema mucho más robusto y resiliente. Entonces yo creo que la discusión, y a propósito del seminario que se nos invita, de qué debe hacer el colegio médico, yo creo que lo primero es, más allá de las aprehensiones personales o de la rabia, incluso de muchos que se trasunten en los chats, entender que este es un tema de país. Y esa fue parte muy importante de nuestra discusión, que cómo nos parábamos frente a una situación crítica y cómo ayudábamos a resolver a los legisladores, más allá incluso de nuestra posición personal, entendiendo que lo que teníamos al centro eran las personas, y las personas en su condición más vulnerable, como todos sabemos, que es cuando están enfermas. Entonces yo quería hacer ese alcance
porque entiendo que a muchos no les puede gustar las noticias porque lo leen como que los que trabajamos en este informe estábamos haciendo un traje a la medida y aparecen esos calificativos, pero creo que desde la rigurosidad metodológica y del rol que nos cae como médicos, nosotros no podemos caer en esos ejes semánticos porque efectivamente ahí sí le estamos haciendo un daño a los pacientes también, digamos. Eso es lo primero que quería relevar. Y le doy la palabra a Paula, por favor. Muchas gracias. Retomar también algunos elementos que se mencionaron y que creo que no han sido tan visibles en la discusión del informe. Primero, cuando se hizo la discusión de cómo dimensionar las medidas o cuáles había que adoptar, tuvimos la discusión si es que esto era para dar como una sostenibilidad al sistema o para permitir la adecuada implementación de los fallos sin profundizar los desequilibrios financieros del sistema. Y ese segundo fue el criterio que se adoptó. Acá no se busca resolver todos los problemas de las ISAPRE o todos los problemas de arrastre que tienen las ISAPRE, sino que explícitamente abordar, digamos, una adecuada implementación de los fallos sin profundizar estos desequilibrios. Entonces, en el informe también se reconoce que hay un montón de temas estructurales en los que coincidimos además todos, que son problemas que existen en el sistema ISAPRE, y se enfatiza, aunque no era parte del mandato, pero estuvimos todos de acuerdo en relevarlo, la necesidad y urgencia de una reforma estructural. Y en eso, como decía el doctor Santelice, se agregó un capítulo, aunque no era parte del mandato, porque sentimos que era lo responsable de hacer, de visibilizar que hay desafíos urgentes en nuestro sistema de salud que no se logran cubrir en una ley corta, ¿cierto? O cortísima, como lo que se está discutiendo en este minuto, sino que efectivamente lo que está aconteciendo subraya más que nunca la necesidad de poder abordar una reforma y elementos más estructurales, donde probablemente tenemos diferencias de mirada, todos los distintos actores, pero donde más que nunca es relevante ponerse de acuerdo. Y ahí la sugerencia de la Comisión Técnica es que el Ejecutivo y el Congreso puedan acordar plazos explícitos, puedan haber compromisos explícitos y se instale y se inicie, ¿verdad?, un trabajo en estos cambios y esfuerzos más estructurales que requieren grandes acuerdos, como se mencionaba antes. Y para redondear en el cómo aportar, con qué me quedo yo o con qué me quedé después de participar en estos meses, es la importancia de que podamos visibilizar realmente, ayudar a visibilizar la magnitud y el sentido de urgencia que necesitamos todos acá para abordar los desafíos que tiene el sistema de salud, tanto público, ¿verdad?, pero como privado también en particular, que necesitamos ir dando ciertas certezas, como se mencionaba en el chat, ¿verdad? Ya los pacientes están viendo efectos cuando no les permiten comprar el bono y tienen que pagar particularmente y luego tener los reembolsos, u otras personas mencionaban, ¿verdad?, cambios en coberturas, etcétera. Por lo tanto, se necesita mucho sentido de urgencia y visibilizar esta magnitud y sobre todo también mirada sistémica. Lo que vemos ante estos desafíos tan relevantes es que muchas veces con los ciclos políticos nos quedamos con miradas que son más de corto plazo y muchas veces, particularmente en la situación que tiene nuestro país, ¿verdad?, donde la cohesión social está debilitada, además es fácil que primen lógicas que son más individuales. Pero en este tipo de políticas públicas necesitamos medidas a veces que en el corto plazo pueden ser impopulares, pero permiten construir a largo plazo. Y necesitamos para eso mirada sistémica y poder, ¿verdad?, resguardar al final el bien común que está detrás, que es la protección de la salud. Yo creo que ese es otro elemento que es súper relevante y que al menos a mí me quedó del trabajo estos meses, esa necesidad de que cualquier agenda particular la podamos dejar de lado y ayudar a construir en un esfuerzo colectivo que se necesita ante la envergadura y la magnitud de la crisis que enfrentamos. Y lo último, que también quiero recogerlo, a propósito de lo que mencionaba, que hay tareas que no se pueden seguir postergando, porque parte de lo que estamos viendo hoy día es porque hemos chuteado la pelota fuera de la cancha durante mucho tiempo, a los que les gusta el fútbol como a mí, o le hemos pateado para el córner y llevamos tantos años en que las reformas estructurales no nos logramos poner de acuerdo y se postergan. Y yo creo que junto con estos desafíos de cortísimo plazo, hay que ir dando respuesta desde ya y que las personas vean que somos capaces de poder dar respuesta a los problemas estructurales que no hemos podido abordar. Y esa es una tarea que no se puede seguir postergando y la crisis que tenemos lo pone de manifiesto más que nunca.
Muchas gracias. Oye, un par de cositas más que han surgido. Un poco dentro del análisis que se hizo, tal vez para ver, digamos, otras alternativas dentro de esta discusión profusa que comentaba el doctor Santelice. Hay gente que, por ejemplo, ha comentado ¿por qué no se fusionaron todas las ISAPRES? Dice que, por ejemplo, ya lo había comentado antes. Otro comentario que me parece relevante del doctor Barrows y también del doctor Mario Parada, que comentan de cierta manera cuando se hizo el análisis, ¿cierto?, de los escenarios de crisis, ¿cierto?, y las posibilidades que efectivamente el sistema colapsara o respecto a esta idea de la sostenibilidad del sistema, si es que efectivamente ahí hubo, digamos, un análisis como aterrizado respecto de este escenario que se planteaba. Y lo otro que comentaba el doctor Barros que me parece interesante, que claro, es más bien un comentario, ¿cierto?, pero esto de que, bueno, una cosa son las ISAPRES, y aquí lo encontré, ¿cierto? El tema no es asegurar la subsistencia de la ISAPRES, sino que FONASA no pierda prestadores que pueda ser necesario mantener, entendiendo que el problema que pudiese enfrentar FONASA, cuando se habla de no poder hacerse cargo, más bien tendría que ver con el vínculo que vas a tener que establecer con los prestadores privados. O sea, todos esos elementos que son como el contexto de la discusión, cómo los vieron, cómo los consideran pensando, digamos, en la propuesta que se planteó. En relación al tema de fusionar, la verdad es que en ningún momento se evaluó esa posibilidad, y pienso que nosotros teníamos otra variable a considerar, que era la viabilidad jurídica y también la variable del tiempo, porque aquí estamos contra fallos. Ustedes saben que hasta el momento que nosotros entregamos en nuestro informe, los plazos se cumplían en 3 meses más, y sabemos que los espacios legislativos son más prolongados. Entonces también teníamos que buscar medidas que se pudieran implementar en los tiempos acotados desde el punto de vista jurídico, que están a la vista, digamos. Y por otro lado, si uno ya entra más en análisis de fondo, no olvidemos que la mayor parte de las ISAPRES hoy día, hace poco tiempo atrás, cambiaron de propiedad y pertenecen a consorcios internacionales, y Chile adhiere a muchos tratados internacionales. Entonces, desde una ley, exigir una suerte de fusión entre todos, me imagino yo que sería una condición que nos lleva a tener, incluso poner en revisión eh, acuerdos que Chile suscribe internacionalmente. Entonces, yo veo que una propuesta que no tiene viabilidad por lo que señalo anteriormente. Más allá de que igual técnicamente los déficits que existen serían iguales, pero bajo la mano de un solo root, digamos, y por lo tanto tampoco daríamos respuesta a la necesidad de sostener ese sistema por las razones que ya se han latamente aquí señalado. Súper. Paula, no sé si... Quizás coincidir o enfatizar algo que creo que es valioso también para todas las discusiones que vienen, que es el tema de la temporalidad. Porque la discusión que nosotros tuvimos en esto, que es un insumo, ¿cierto?, para la deliberación política, que es lo que corresponde ahora y donde se adoptan las decisiones. Nosotros lo que buscamos fue ofrecer elementos y elementos técnicos para la discusión y la deliberación política. Lo hicimos en el contexto de la ley corta y la implementación de los fallos, que después, entre medio del trabajo de la comisión, tuvieron una prórroga, ¿verdad? Una prórroga de 6 meses adicionales. Entonces, los plazos con los que se trabajaba para que se implementaran las medidas, por, digamos, los plazos que disponen los mismos fallos, son cortos. Y en ese contexto, las medidas que se analizaban tenían que ser coincidentes con los plazos para la misma implementación de los fallos. Y eso creo que es bien relevante a la luz de las discusiones que en paralelo se dan hacia adelante, porque, por ejemplo, si pensamos en reformas estructurales completas, sabemos que toman varios años, ¿cierto? Y que tienen horizontes más largos. Entonces, en la discusión que siga, cómo calzar las temporalidades, creo que es algo que va a ser muy relevante.
Y respecto de los prestadores, un poco el análisis y vinculándolo con otra de las preguntas que relevaba el doctor Rebolledo respecto de cómo se determinaron los escenarios de crisis. Bueno, esencialmente lo que se hizo fue partir de tener la situación financiera más actualizada posible de las ISAPRE, que fue al segundo semestre, digamos, de este año, y sobre esa situación financiera que se analizó, se revisó, se determinaron todos los impactos de los fallos antes de analizar las medidas, es decir, tener un escenario base de simplemente qué es lo que significa implementar tal cual las reducciones de precios que implica la tabla de factores, el dejar de cobrar por los menores de 2 años y nonatos, cómo disponen los fallos y la adecuación de las primas GES. Y por lo tanto los escenarios fueron a partir de la información más reciente, incorporar el impacto de los fallos y luego analizar cómo las medidas que se analizaban y que tuvieran sustento técnico influían o no en el resultado final. Y ahí lo que teníamos a la vista era la sostenibilidad, entendiendo que si existe una quiebra sistémica, había una repercusión evidente sobre también los prestadores, no solo sobre los aseguradores, y por lo tanto siendo los mismos prestadores, además del sector público, sobre todo el sistema. Muchas gracias. Doctor Julio, quería comentar. Sí, dentro de lo... primero, agradecer la información que nos ha entregado el doctor Santelice y Paula Benavides, que ha sido clarísima para mi gusto. Aclara un montón de dudas que al menos yo tenía, así que nuevamente agradecido al respecto. Respecto a la discusión de sistemas de salud más profundo, o sea, es una discusión bastante lenta, no es una discusión rápida de analizar, digamos, es una discusión que va a requerir tiempo y tenemos que sentarnos a evaluar cuál es el sistema de salud que implica desde el punto de vista estricto en la práctica para Chile. Es difícil poder hacer extrapolación, y eso se ha dado mucho en esta discusión últimamente, y comparar el sistema de salud chileno con sistemas o tratar de traer sistemas de salud extranjeros y tratar de decir que este es el mejor o peor sistema de salud que existe y ponerlo en Chile. Yo creo que cada país tiene su idiosincrasia, tiene su posición, y eso es lo que hay que generar la discusión en función de que veamos cuál es el mejor sistema de salud para Chile, ya que hay más de una alternativa. Por lo tanto, eso básicamente que la idea de poder sacar del hoyo de la crisis hoy día al sistema de salud para dar tiempo a un sistema de salud que nos permita discutir con más amplitud de miras respecto a cuál es el modelo de salud que queremos, era parte también, al menos de cómo nosotros analizábamos el futuro en este aspecto. Claramente hay que hacer una reforma estructural del sistema. Nosotros también, parte del análisis, estamos de acuerdo con que las ISAPRES es un modelo de negocios que ya está obsoleto y que ya tocó fondo desde nuestro punto de vista, ya que el modelo implicaba una alza sostenida en el tiempo. Por lo tanto, hay que buscar alguna manera de poder hacer la contención de costos, etc. Hay una pregunta acá de la posibilidad de transformar ISAPRES en empresas privadas sin fines de lucro. Difícil que sean sin fines de lucro, pero sí se pueden transformar en entidades privadas de seguridad social, que es un concepto diferente, que tengan un modelo de contención de costos en ese aspecto, que funcione con un sistema parecido a la salud primaria que nos permita, porque hoy día en Chile, y ese a lo que yo me refiero desde el punto de vista idiosincrático, existe un modelo que se llama el fee for service, es decir, a mí me duele la cabeza, voy a ver al neurólogo, el neurólogo me puede derivar al otorrino, o si me duele la guata voy a ver al gastroenterólogo, sin pasar por la mano de un médico general. Eso claramente, y cada una de esas atenciones está subsidiado, ya sea por FONASA o por la ISAPRE, y ese modelo fee for service es un modelo que implica un gasto enorme ya sea para las entidades privadas en este caso, o para el Estado, dependiendo cómo sea. Y evitar eso cuesta mucho. Ya hubo un experimento hace unos años atrás en Consalud que trataron de hacer un plan basal muy barato, que es solamente con el 7%, con un modelo parecido a una salud primaria, y finalmente no resultó. Hay que hacer el análisis de ese experimento que hicieron en Consalud en ese momento para ver cuáles son las razones por las cuales no funcionó, porque la gente seguía, al paciente me refiero en general, le gusta que si le duele una pierna ir a atenderse ya sea con el vascular o con el traumatólogo, el que le caiga mejor, cuando creo yo que tiene que haber un modelo de contención que implique necesariamente una evaluación previa por un médico general. Hay muchas cosas más que yo creo que se tienen que ir discutiendo en este aspecto.
Bueno, efectivamente, como bien mencionaba Paula, hay un capítulo que tal vez no estaba contemplado en el mandato original, ¿cierto? Que es el que se llama Necesidad y urgencia de una reforma estructural. Aquí uno de los comentarios que surge, ¿cierto? Y tal vez pensando en el siguiente momento, ¿cierto? Aquí alguien dice, la propuesta de reforma urgentísima que se hace en el informe es una sola, mantener el multiseguro. Eh, que tal vez, Emilio, qué podrías comentar de eso? Porque está, digamos, esta idea de la reforma, está esto de la mutualización, que yo lo veo también como un quiebre, ¿cierto? Respecto de la lógica de que la cotización es para uno. Entonces, ¿cómo podríamos vincular los hallazgos o los planteamientos de este documento con la posibilidad de una reforma, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo creo que una lección que tenemos que sacar, que es por lo demás lo que ha pasado en todos los países que han entrado en procesos de reforma, y nosotros mismos, a partir de la reforma del presidente Lago, ¿no es cierto? Tenemos que entender que es un camino que hay que recorrer, con muchas estaciones. Y yo creo que lo que ha esterilizado por momentos durante 10 años la discusión es que hemos formulado en cualquier modelo que cada uno plantee el empecinamiento o enamoramiento del modelo que uno cree que es el que debe prevalecer. Y yo pienso que eso nos limita a poder recorrer el camino. Y yo creo que uno tiene que recorrer el camino primero distinguiendo objetivos con instrumentos. Muchas veces nos confundimos en ello. En segundo lugar, distinguiendo y explicitando claramente cuáles son los atributos que tiene que tener el sistema. Y en tercer lugar, a partir de esos atributos, establecer cuáles son los instrumentos para plasmar en el sistema que tenemos esos atributos y así ir progresivamente haciendo las modificaciones que se requieren. Dicho eso, en términos generales, yo creo que hoy día nosotros estamos preparados para avanzar en lógica de seguridad social. La ISAPRE han entendido que ellas como modelo también están superados y que vamos a tener que ir a un tema de lógica de seguridad social, como yo señalaba, y generar pool de riesgo y compensación de riesgo, lo cual a su vez determina que se deban determinar las preexistencias y se genere libre movilidad. Y yo creo que en la medida que nosotros hacemos ese tránsito, vamos a tener más temprano que tarde mejores luces para ir generando un sistema universal mucho más robusto. Entonces yo creo que el arte con el cual tenemos que avanzar es no empecinándonos a discutir el modelo de llegada, que puede que se tome más de una década, sino que ver cuáles son los pasos inmediatos que sí tenemos que hacer con celeridad. Porque si no asumimos esa metodología de trabajo, el contrafactual es quedarse como estamos hoy día y dejar entonces a los pacientes en el peor de los mundos. Por un lado, en el sistema público, administrado por lista de espera, y en el sistema privado, administrado por capacidad de pago. Por cualquiera de los dos lados, lo que estamos haciendo es limitar acceso. Entonces, creo que de allí vale la pena echar un poquito la mirada hacia atrás y ver y discutir de forma muy desapasionada cuáles son los siguientes pasos, pero hacerlo con urgencia. Y eso es un poquito lo que nosotros dejamos plasmado en el documento. Entonces, el afirmar, como se señala en el chat, la caricatura, que lo que hacemos es poner el multiseguro como única solución, es esterilizarse intelectualmente, porque estamos atribuyéndole incluso intenciones a los interlocutores. Y esa es la peor forma de analizar un tema tan complejo como el que nos convoca. Entonces, el abrir la mente, el ser sereno en la reflexión y el recoger la evidencia para poder la discusión abierta, creo que es la forma con la cual nos vamos a acercar a las soluciones. Mientras mantengamos un discurso panfletario y nos tiremos arriba titulares de unos a otros, descalificando al interlocutor ex antes, por Dios que vamos a hacer una discusión suma cero. Y eso es precisamente lo que nos ha ocurrido en muchos años en materia de salud. Gracias, Emilio. Finalmente, a modo casi como de cierre, Paula, preguntarte
¿Qué sigue ahora? ¿Cómo? Si me permite, Cristian, solo agregar un elemento Sí, por favor. compartiendo lo que decía el doctor Santelice, de ir mirando como estaciones y poder avanzar, porque al final uno de los problemas que tenemos acá y por los que estamos en la crisis es la inmovilidad que hemos tenido. Imagínense que desde el fallo del Tribunal Constitucional del 2010, ¿verdad? Cuando se derogaron incisos específicos del artículo de la tabla de factores, y se instó a que se legislara, nunca se legisló. O sea, hemos tenido una inmovilidad en tantos temas que nos tienen en una situación de crisis, y entendiendo que respecto del punto de llegada podemos tener distintas miradas. Yo, por ejemplo, personalmente puedo pensar que el seguro único es una solución que puede ser la solución adecuada, y también entiendo que hay otras posturas que son legítimas. Entonces se adoptó esta mirada de poder decir en qué cosas se puede avanzar, y ahí quiero destacar un criterio en lo que estuvimos todos de acuerdo y que se incorporó dentro de estos pasos que se pueden dar, que es efectivamente poder avanzar en la mancomunación de recursos de la seguridad social entre el subsistema público y privado. Hay pasos que se pueden ir dando en línea con tener más solidaridad y equidad del sistema y avanzar en lógicas de cobertura universal. Entonces, pudimos, entre personas que pensamos distinto, tenemos miradas distintas, incorporar distintos elementos que pudieran destrabar e ir construyendo avances. Y respecto de los pasos que siguen, bueno, como mencionaba antes, aquí hay una deliberación política. La discusión de la ley corta de ISAPRE en este minuto está centrada en la Comisión de Salud del Senado. Paralelamente se ha convocado una comisión para el análisis de una reforma estructural. La ley corta tiene plazos que son bastante estrechos, ¿cierto? Ya a fines de este año debiera estar cerrada, tiene que pasar además por la Cámara. Así que desear el mayor de los éxitos en la comisión que está viendo la reforma estructural. Ojalá ahí puedan surgir algunos elementos que puedan incorporarse con una tramitación rápida, pero sobre todo también que puedan ir despachándose y dando certeza a todos estos elementos de la implementación de los fallos que ya están afectando a las personas. Muchas gracias. Ya, dejémoslo hasta aquí. Básicamente porque hay más cosas que hacer, digamos, pero en general yo creo que da para seguir discutiendo mucho más el tema. Muy agradecido por la participación de todos los panelistas, ¿cierto? La doctora Guerrero, doctor Julio, Patricio Mesa, nuestro presidente nacional, el doctor Santelice y por supuesto Paula. Gracias a quienes también hicieron sus preguntas, sus comentarios. Todo esto nos sirve tanto, digamos, desde el Departamento de Políticas particularmente, como también a la Mesa Directiva Nacional para ir considerando insumos, elementos que por supuesto, digamos, no agotan el tema, sino que, bueno, es un tema, digamos, que va a seguir estando presente y, bueno, como colegio creemos que tenemos que estar ahí presentes y tratar de incidir. Finalmente, quisiera recordarles que este webinar, este encuentro en red, ¿cierto? Va a quedar grabado en el canal de YouTube, entonces, claro, eventualmente lo pueden revisar o se va a poder ver después. Y por supuesto, después va a estar difundido también por los canales del propio Colegio Médico. Eso, muchas gracias por vuestra conexión. Un Muchas abrazo gracias a todas y a todos. todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Un Seguiremos saludo. trabajando. Gracias. Chao. Nos vemos.